Bueno, pues con estos dos discursos hemos visto mucha chicha, porque hemos visto causas de tipo demográfico, causas de tipo social y causas de tipo económico, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es intentar verlas resumidas, para que tengamos una idea clara y general de este tipo de causas. ¿Qué nos ocurre? Primero, causa demográfica. La revolución industrial lleva de la mano la llamada revolución demográfica. Con esa revolución demográfica hay un aumento de población extraordinario, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que en Europa se van a pasar de cerca de 300 millones de habitantes a principios del siglo XIX a cerca de 450 o casi 500 en otras estimaciones, ¿vale? Con lo cual, para no ser demasiado exagerados y no pillarnos los dedos, 150 millones de habitantes de más, que no existían a principios del siglo XIX, ¿vale? Por supuesto, un gran porcentaje de estos ciento y pico millones de más son proletarios, ¿vale? ¿Qué ocurre con ese proletariado? Ese proletariado vive en unas condiciones de vida pobres, en barrios sin ningún tipo de salubridad, con unas condiciones laborales que hoy en día consideraríamos inhumanas, ¿vale? Pues evidentemente ese proletariado es y puede ser una fuente de conflictos. Acordaos de lo que vimos en el tema anterior con las condiciones de vida del proletariado y el surgimiento del movimiento obrero, ¿vale? ¿Qué se va a sugerir por parte de los políticos o de las personas que están detrás del imperialismo? ¿Qué hacemos con estos millones de proletarios que potencialmente pueden ser una fuente de descontento, de malestar y llegado al extremo de revolución? Ya nos han dado la respuesta Jules Ferry y Sir Cecil Rhodes. ¿Qué hacemos con millones de proletarios? Les buscamos salida en nuevos territorios a los que puedan emigrar, conseguir tierras y conseguir nuevas oportunidades para enriquecerse y mejorar sus condiciones de vida. De esta manera me evito yo en casa que estalle una revolución o un conflicto civil, ¿vale? Por otro lado, tenemos también las causas económicas. Estas causas económicas se vinculan mucho con las necesidades que surgen a raíz de la revolución industrial, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, ¿vale? Lo que tenemos es que las industrias se han convertido en unas consumidoras voraces de materias primas y de fuentes de energía, ¿vale? Por ello, lo que van a buscar las potencias imperiales en sus colonias son materias primas y fuentes de energía en cantidad y a muy bajo coste para seguir alimentando la rueda de la industria en casa, ¿vale? Segunda cosa que necesitamos o que necesitaban las colonias en ese momento, una mano de obra muy barata, en muchos casos cercanas a una situación de esclavitud, o incluso, como en el caso del Congo belga, en una situación peor que la esclavitud, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que se necesita esa mano de obra muy barata y muy abundante para extraer esas fuentes de energía, esas materias primas, y no encarecerlas, porque eso luego hay que llevárselo a la potencia, a la metrópoli, a la madre patria, con lo cual, si quiero mantenerlo barato, me hace falta reducir el coste del trabajo para extraer esas materias primas y esa fuente de energía, ¿vale? Por otro lado, también lo que ocurre con la revolución industrial, con la primera, sobre todo con la segunda, con las aplicaciones del Taylorismo, es que la producción se multiplica. De repente los antiguos talleres se convierten en fábricas y esas fábricas van aumentando muchísimo su productividad. Con lo cual nos queda un sobrante de productos. Hay un sobrante de población, ¿no? Que hemos visto antes. Pero lo que ocurre es que también que nos sobran productos. ¿Qué hacemos con ellos? Los políticos de la época veían que era necesario colocar esos productos en nuevos mercados.
¿Dónde encuentro esos nuevos mercados? En mis colonias. ¿De acuerdo? Cuarto punto. ¿Por qué desde un punto de vista financiero hace falta también el imperialismo? ¿Vale? Pues lo que está ocurriendo es que con la revolución industrial se multiplican los beneficios de los dueños de las industrias, de los dueños de las fábricas y también de los comerciantes, ¿vale? Porque con la revolución industrial se produce un aumento de la productividad, un aumento del comercio, un aumento del consumo, que genera un aumento de la riqueza. Esa riqueza genera un beneficio en dinero. Ese beneficio en dinero o en capital muchas veces era tan grande que las oportunidades que tengo para invertirlo en mi propia madre patria, por ejemplo, un británico en el Reino Unido, sería bastante limitada, porque ya se estaba quedando muy saturado, ¿de acuerdo? ¿Y qué van a hacer? Pues esos capitalistas, esos industriales, esos también comerciantes e intereses financieros, que van a ser muy importantes y siguen siendo muy importantes en la sociedad, en el momento lo que defendieron es que había que expandir los territorios coloniales, los imperios coloniales, para poder encontrar una fuente de inversión segura para mi dinero. ¿De acuerdo? Causas políticas, que va a ser el siguiente punto. Esto es un punto, yo creo que en mi opinión, más sencillo, se entiende mejor y quizá es más breve y menos importante, ¿vale? Que el de las causas económicas. ¿Qué va a ocurrir respecto a esas causas políticas? Pues fundamentalmente que para cualquier país europeo, para cualquier potencia que quiera llamarse a sí misma potencia, se necesita tener un imperio colonial. Cuanto más grande, mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tener en esta época de finales del siglo XIX un imperio es una cuestión de prestigio de la nación, de prestigio del país, ¿vale? Luego, este prestigio nacional, que es un fin en sí mismo, que de hecho hay muchos políticos que hablan de la idea de la grandeza británica, de la idea de la grandeza francesa, este prestigio nacional, pensaban en ese momento que era una manera muy adecuada de atraerse a todas las masas populares, las masas obreras y pacificarlas, ¿vale? Hemos visto en el punto anterior que se intentaba dar salida con las colonias a esa población sobrante, ¿vale? Pero también nos va a quedar población proletaria dentro del Reino Unido o dentro de Francia, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Pues les vamos a dar algo, una especie de espejismo, una especie de ideal, para que se sientan identificados con la nación y con el país, ¿vale? Porque si Francia es grande, esa grandeza francesa o esa grandeza británica lo que va a hacer es que los obreros se sientan orgullosos de ser franceses y de ser británicos. Y en vez de agitar la bandera de la revolución, van a agitar la bandera de la nación. Pues eso, tenemos posesión de imperios como fuente de prestigio nacional, tenemos también ese prestigio nacional que se puede utilizar para atraer y pacificar a las masas, y lo que va a ocurrir también es que las grandes potencias europeas y extraeuropeas lo que entran es una competición, en una auténtica carrera por extender sus imperios, controlando la mayor cantidad posible de mercados para dar salida a sus productos y por supuesto de rutas comerciales y militares. Y si yo en esa expansión además puedo perjudicar a mis rivales, es beneficioso para mí. Con lo cual, lo que va a ocurrir es una auténtica carrera, una auténtica competición. Lo podemos ver muy bien, por ejemplo, en esta viñeta, que hace referencia, por ejemplo, al reparto de influencia en China entre las grandes potencias británicas. Este sería el representante de Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Japón y parece que por lo que hay detrás ahí creo que es Francia, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que hay un auténtico foco
foco de tensiones porque las potencias quieren extender cuanto más rápido sus territorios mejor, cuanto más amplios mejor, y por supuesto intentando que los rivales no se extiendan, con lo cual se retroalimenta la necesidad de expandirse. Si yo no quiero verme rezagado, no quiero quedarme atrás respecto al resto de potencias, al resto de grandes países, bueno, grandes países entre comillas, parece que defiendo el imperialismo, pero evidentemente no es así. Lo que tengo que hacer es seguir expandiéndome, ¿vale? Muy bien, pues lo que tenemos, vistas las causas políticas, es pasar a ver causas de tipo ideológico y de tipo cultural, ¿vale? Lo que nos va a ocurrir en este siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, es que el nacionalismo se va a llevar a posiciones ya muy extremas, ¿vale? El nacionalismo no tiene por qué ser de izquierdas o de derechas en principio, ¿de acuerdo? Sí que va a ocurrir que el nacionalismo quizá más conservador o más extremo va a justificar y va a ser el soporte o la base de teorías racistas, muchas veces justificadas por la ciencia, ¿vale? Lo que decían en esas teorías racistas es que el hombre blanco era mejor, superior y tenía el derecho natural a ejercer su dominio sobre el resto del mundo, ¿vale? Eso sería una posición más extrema, ¿no? El hombre blanco es superior y tiene que dominar sí o sí al resto del mundo, ¿vale? Pero es que luego vemos también desde posiciones más light, más, por decirlo así, un poquito más moderadas, lo que ocurre, y también comparte la idea del racismo, pero no tan extremo, es que se ve que el hombre blanco tiene el deber de civilizar y llevar el progreso material al resto de pueblos. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que va a quedar muy clara en la mente de la época, en la mentalidad de la época, incluso de los dominados, que lo europeo evidentemente es blanco, ¿vale? Porque las razas europeas se vinculan siempre a la idea de hombre blanco, ¿no? Pues identifica a ese hombre europeo y blanco con la civilización o el progreso material, ¿vale? Sin embargo, lo que va a ocurrir es que cualquier otro tipo de razas, ¿vale?, se van a ver como razas que viven en la barbarie, ¿vale? Se les ve también como niños, que no saben gobernarse a sí mismos y que no saben lo que es mejor para ellos mismos, ¿vale? Y por supuesto se les ve como primitivos que tienen la necesidad de ser arrastrados, y nunca mejor dicho, al progreso. ¿De acuerdo? Vamos a ver un discursito y una viñeta que a mí me llama mucho la atención. Esta es la que tenemos al principio del tema. Bueno, es muy evidente, ¿vale? El hombre blanco en una situación de superioridad, de dominio, de total serenidad frente al resto de pueblos, en este caso negros, ¿vale? Pero es que luego hay un cómic que muchos de vosotros os lo conocéis, ¿vale? Que es Tintín. Tintín se publicaba a principios del siglo XX, ¿vale? Y Tintín era un producto de la época, ¿vale? Y incluso ya de un año tan tardío como 1930. Pues si vemos esta viñeta, os lo dejo ahí un momento, vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones, ¿vale? Os lo dejo un momento ahí y lo voy a plantear en un ejercicio después, que me relacionéis esta viñeta con el imperialismo, ¿de acuerdo? Más cositas. Jules Ferrin, ese es un extracto del discurso que vimos antes. Es preciso decir abiertamente que las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas inferiores, porque tienen un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las demás razas. Esto es racismo, idea de superioridad y una justificación para la expansión imperial, ¿vale? El racismo siempre va a estar detrás de las expansiones imperiales del siglo XIX, ¿vale? Luego también os dejo este extracto que os voy a dejar después para que lo corrijáis, para que lo trabajéis, y vamos a acabar con otro tipo de causas.